La Torre de Londres nació como símbolo de fortaleza. Construida por orden de Guillermo el Conquistador en el siglo XI, se levantó para imponer respeto y autoridad sobre un pueblo recién conquistado. Desde sus inicios, sus muros de piedra transmitieron un mensaje claro: el poder del rey estaba por encima de todo. Sin embargo, la grandeza de la torre no solo generaba admiración, también sembraba miedo. Los londinenses la veían como un recordatorio constante de la vigilancia de la corona. Cada piedra hablaba de dominio, y cada sombra proyectada por sus murallas parecía advertir: el rey todo lo ve. A lo largo de los siglos, la torre no fue solo residencia real. Se convirtió en un espacio cargado de simbolismo, un lugar donde el poder se mostraba con frialdad y solemnidad. Allí se tomaban decisiones que cambiarían el destino del reino. Las ceremonias, las recepciones y los desfiles eran cuidadosamente organizados para demostrar autoridad. Pero la misma torre que protegía a los monarcas también guardaba secretos y silencios. El pueblo, al mirar sus almenas, no veía un refugio seguro, sino un recordatorio de la fuerza militar que podía aplastarlos en cualquier momento. Con el tiempo, la torre empezó a asociarse con intriga, sospechas y vigilancia. Se decía que nadie podía desafiar al trono bajo su sombra sin pagar un alto precio. Así, la Torre de Londres se consolidó como algo más que un monumento arquitectónico. Era la fusión perfecta entre fortaleza y amenaza. Un espacio donde la grandeza de los reyes se mezclaba con el temor de los súbditos. Un lugar eterno, donde poder y miedo caminaban juntos. Con el paso de los siglos, la Torre de Londres dejó de ser solo un símbolo de poder. Sus muros se transformaron en la prisión más temida del reino. Allí no llegaban ladrones comunes, sino figuras cuya caída estremecía a toda Inglaterra. Nobles, consejeros, reinas y hasta príncipes conocieron el frío de sus celdas. Se decía que la torre no distinguía entre grandeza y miseria, atrapaba por igual a campesinos acusados de traición y a miembros de la realeza. Uno de los prisioneros más célebres fue Tomás Moro, consejero de Enrique VIII, condenado por negarse a aceptar la ruptura con Roma. Su celda se convirtió en símbolo de resistencia, pero también en ejemplo de lo implacable que podía ser la corona. Otra víctima ilustre fue Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII, acusada de traición y adulterio. Durante sus últimos días, contempló desde la ventana los jardines que pronto serían el escenario de su ejecución. La reina que alguna vez fue amada terminó marcada como traidora en los registros de la torre. Los muros oscuros y húmedos parecían diseñados no solo para encerrar cuerpos, sino también para quebrar voluntades. Algunos prisioneros sobrevivían, otros desaparecían sin dejar rastro. Para el pueblo, cada encarcelamiento era un recordatorio de que nadie estaba por encima de la autoridad real. Así, la Torre de Londres se consolidó como prisión de reyes y traidores. Un lugar donde el poder mostraba su rostro más cruel, y donde la traición, real o imaginada, se pagaba con el precio más alto. La Torre de Londres no fue solo prisión, también se convirtió en escenario de muerte. En su interior, la justicia del rey se mezclaba con el espectáculo del castigo. El patio conocido como Tower Green fue testigo de finales sangrientos que aún estremecen la memoria de Inglaterra. Allí, las ejecuciones no eran simples castigos, sino mensajes de poder. Cada golpe del verdugo servía para recordar al pueblo que la voluntad del monarca era absoluta. Las cabezas caían no siempre por crímenes, sino por traiciones políticas, intrigas cortesanas o simples sospechas. Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII, es uno de los nombres más recordados. Acusada de adulterio y traición, fue llevada ante la multitud. Con dignidad, se despidió antes de que la espada francesa terminara con su vida. Su muerte no solo marcó un capítulo trágico, sino que consolidó el poder de un rey temido y caprichoso. Poco después, Catalina Howard, también esposa de Enrique VIII, corrió la misma suerte. Su juventud y belleza no la salvaron de la acusación de infidelidad. Cada ejecución real convertía a la torre en un altar de sangre. Pero no fueron solo reinas quienes perdieron la vida allí. Nobles, conspiradores y rebeldes fueron decapitados frente a un público ansioso y aterrorizado.
El silencio que seguía a cada ejecución era más pesado que los gritos de la multitud. Con el tiempo, la torre quedó impregnada de este terror. Sus muros absorbieron la sangre de los ajusticiados y las sombras de los que esperaban su turno. Así, la Torre de Londres se consolidó como símbolo eterno de ejecuciones sangrientas, donde el poder y el miedo se unían en un mismo golpe de hacha. La Torre de Londres no fue solo prisión ni escenario de muerte. En su interior también guardó los tesoros más valiosos de la corona inglesa. Oro, joyas y reliquias sagradas se protegían tras sus muros de piedra, lejos de los ojos del pueblo. Con el paso del tiempo, la torre se convirtió en sinónimo de riqueza oculta. Los reyes ordenaban que sus coronas, espadas ceremoniales y símbolos de poder se custodiaran allí. De esta tradición nació el famoso tesoro real, custodiado día y noche por los guardias conocidos como Beefeaters. Entre los objetos más preciados destacan las joyas de la corona. Diamantes que brillaron en las coronaciones, cetros que simbolizaban autoridad y coronas que pasaron de mano en mano durante siglos. Cada pieza no era solo riqueza material, sino una representación del poder divino que los monarcas reclamaban para sí mismos. Pero junto a estos tesoros tangibles, la torre también albergó secretos invisibles. Historias de túneles ocultos, de cofres desaparecidos y de objetos misteriosos que nunca fueron hallados. Algunos aseguraban que bajo la piedra había pasadizos que conectaban la torre con rincones secretos de Londres. Otros hablaban de reliquias perdidas, escondidas por reyes temerosos de ser derrocados. El aura de misterio creció con cada rumor. La torre no era solo una caja fuerte del reino, sino un guardián de enigmas. Los visitantes y soldados juraban escuchar susurros en los corredores, como si los tesoros hablaran desde la oscuridad. Así, la Torre de Londres no solo fue símbolo de miedo y sangre, también representó riqueza, poder y secretos aún sin resolver. Un lugar donde la historia guarda lo visible y lo invisible, lo real y lo legendario. La Torre de Londres no solo guarda tesoros ni secretos. También se dice que sus muros están habitados por las almas de quienes allí sufrieron y murieron. Las historias de fantasmas comenzaron hace siglos y todavía hoy son parte inseparable de su leyenda. Entre las apariciones más famosas está la de Ana Bolena. Se cuenta que su espíritu vaga por la capilla de San Pedro de Vincula, el mismo lugar donde fue enterrada tras su ejecución. Algunos testigos aseguran haber visto su silueta sin cabeza, avanzando lentamente por los pasillos. Otros hablan de sus lamentos, susurros que hielan la sangre. No es la única. También se dice que los dos príncipes desaparecidos, hijos de Eduardo IV, siguen rondando la torre. Su destino nunca se aclaró, y muchos creen que fueron asesinados en secreto para asegurar la corona a otro rey. Sus pequeñas figuras se aparecen en las noches frías, vestidos con ropas antiguas, buscando justicia. Guardias y visitantes relatan encuentros inquietantes, pasos que suenan en corredores vacíos, sombras que se desvanecen al girar la esquina, puertas que se cierran solas. Algunos incluso abandonaron sus puestos, incapaces de soportar la sensación de estar vigilados por presencias invisibles. La torre, con su larga historia de sufrimiento y sangre, parece haber absorbido la energía de todos los que murieron allí. Cada ejecución, cada traición y cada secreto dejaron huellas que no se borran con el tiempo. Hoy, quienes se atreven a visitarla saben que no solo entran en un monumento histórico, también pisan un lugar embrujado, donde fantasmas y apariciones mantienen vivo el recuerdo del dolor y del poder. La Torre de Londres no fue solo prisión, ni tesoro, ni escenario de ejecuciones. También se convirtió en el epicentro de conspiraciones que marcaron la historia de Inglaterra. Cada piedra de sus muros parece haber escuchado secretos de traidores, reyes y espías. En sus salas se planearon intrigas para derrocar monarcas. Algunos prisioneros intentaron escapar negociando con guardias corruptos, otros confesaron complots bajo tortura. La torre se transformó en un tablero donde cada movimiento podía decidir el destino del reino. Uno de los episodios más recordados fue la conspiración de Guy Fawkes y la conspiración de la pólvora. Aunque su ejecución ocurrió fuera, varios de los implicados fueron interrogados en la torre. Sus gritos todavía parecen resonar entre los corredores oscuros.
También se dice que nobles y consejeros tramaban alianzas secretas en los salones, usando la torre como refugio de planes prohibidos. Pero quien caía en sospechas, terminaba en sus mazmorras, donde la verdad se arrancaba a golpes. El aura de conspiración era tan fuerte que el pueblo comenzó a ver la torre no solo como símbolo de poder, sino como un lugar de traiciones ocultas. Cada encierro, cada juicio y cada ejecución alimentaban la idea de que bajo sus muros se decidía en silencio el rumbo de Inglaterra. Incluso hoy, la torre mantiene esa reputación. No solo como monumento histórico, sino como recordatorio de que el poder siempre se mueve entre sombras. Así, la Torre de Londres quedó marcada como símbolo de conspiraciones. Un espacio donde la ambición, la traición y el miedo se entrelazaron para escribir la historia de una nación. Hoy, la Torre de Londres ya no es prisión ni escenario de ejecuciones. Se ha transformado en una de las atracciones turísticas más visitadas del Reino Unido. Cada año, miles de personas cruzan sus puertas para revivir siglos de historia. Los visitantes recorren sus muros con la misma mezcla de fascinación y temor que sintieron quienes la vieron en el pasado. Las joyas de la corona, custodiadas bajo estricta vigilancia, brillan como símbolo del poder que aún conserva la monarquía. Los Beefeaters, con sus uniformes tradicionales, cuentan relatos que mantienen viva la memoria de reyes, reinas y traidores. Sin embargo, más allá de las exhibiciones oficiales, lo que atrae a muchos son las leyendas. Historias de fantasmas, apariciones y misterios hacen que la torre se sienta como un lugar donde el tiempo nunca terminó de avanzar. Los turistas no solo buscan aprender, también esperan sentir la energía de un sitio marcado por sangre y secretos. La torre es hoy escenario de fotografías, visitas guiadas y documentales. Pero bajo esa superficie turística late la misma esencia de antaño: poder, miedo y misterio. Cada piedra conserva huellas de conspiraciones, ejecuciones y tesoros ocultos. Así, la Torre de Londres no es únicamente un monumento. Es una leyenda viva, un espacio donde la historia se mezcla con el mito. Un lugar que recuerda al mundo entero que el pasado nunca muere, permanece en las sombras, esperando ser contado.